Hola, bienvenidos a mi serie Adictos a tu presencia. Y el día de hoy quiero compartirles una hermosa meditación en el libro de Primera de Samuel. Vamos a buscar el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 23. Y esta historia se titula El Señor rechaza a Saúl. Seguramente tú la has escuchado, seguramente te la sabes. Quiero que podamos profundizar en esta historia porque hay una frase que se ha vuelto un cliché y que mucha gente la utiliza para no ayunar. Y esto es muy delicado y es muy importante. Entonces, yo quiero que podamos juntos entender esta hermosa palabra. Fíjense que conforme uno va creciendo en Dios, va madurando en Dios, conforme pasan los años y nosotros vamos caminando con el Señor y lo vamos conociendo cada vez más, cada vez mejor, vamos ampliando nuestra comprensión y a veces caemos en creer lo que otras personas nos vienen y nos dicen. Siendo cristianas, siendo personas cristianas, pensamos que todo lo que nos dicen así debe ser. Y no, tenemos que buscar revelación personal de parte de Dios también. Esto es muy importante, no lo olvides. Buscar revelación personal, que Dios mismo te hable sobre alguna duda que tengas. Bien, vamos a leer entonces esta historia. Y dice, el Señor rechaza a Saúl. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que ponga atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Aquí quiero resaltar la instrucción que Dios le da al rey Saúl. Dice, voy a volver a leer esta parte y dice, así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. Todo, dijo, todo. Vamos a continuar. No se olviden de esta palabra. Todo. Dios le dijo todo. Vamos a continuar. Dice, Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telaim. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí. Salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Miren, vamos a volver a leer esta parte. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 7, dice, Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag,
Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Aquí claramente vemos que Saúl no obedeció la instrucción de Dios. Obedeció parte de la instrucción de Dios, pero Dios no nos pide ser obedientes a medias, eso es ser tibios. Dios nos pide ser íntegros de corazón, completamente íntegros de corazón. Vamos a continuar. Luego dice: basta, lo interrumpió Samuel, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¡Wow! Prestemos mucha atención a esta parte. Saúl dice: yo sí he obedecido, pero sabemos que obedeció a medias, ¿verdad? Y quiero resaltar esta frase que en un comienzo les decía que se ha vuelto un cliché para no ayunar. Y aquí en esta parte les quiero compartir el título de mi meditación, y es que, si bien es cierto, al Señor le agradan los sacrificios, pero más le agrada la obediencia. Pero no por eso vamos a dejar de hacer sacrificios. Hay que entender algo aquí, es muy importante. Entonces, el título de mi meditación es que el sacrificio es importante también para Dios, porque el sacrificio nos lleva a tener una disciplina para permanecer en obediencia, ¿sí? Vamos a entender bien esta parte entonces. Y dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Conversando con una amiga hace un tiempo atrás, ella me compartió que había decidido tener un tiempo de ayuno, ofrecerle un ayuno al Señor. Pero a mitad de camino ella se sintió con malestar, definitivamente pues no, da dolor de cabeza cuando uno se abstiene del alimento, cuando uno deja de comer. Y ella en ese momento en el que está en medio de esa lucha, dice que recordó este versículo
y dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Esta amiga me lo dijo hace muchos años atrás. Y bueno, yo me quedé meditando por años también en esta palabra. Dije, Señor, ¿será que podemos de repente decirte, Señor, quiero darte 3 días de ayuno, en agradecimiento, por ejemplo, ¿no? Quiero darte 3 días de ayuno, pero al segundo día ya sientes que te empiezas a sacudir, ¿no? Por la dificultad de la situación. Te da mucha hambre, mucho dolor de cabeza y ya no, sientes que ya no puedes continuar, por más que oras y todo, sientes que ya no puedes continuar. A veces el Señor sí te da las fuerzas, pero a veces uno mismo, con las fortalezas mentales que tienes, haces que el Señor no pueda obrar como debe obrar en ti, ¿no? Entonces te angustias y sientes que te vas a morir y dices, no, ya no puedo, lo levanto, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿será que esto está bien? Y pensamos en la misericordia de Dios y pensamos en que Dios quiere que demos lo mejor y que demos todo lo que podamos, ¿no? Y meditando en esto, comprendí algo muy, muy poderoso, muy importante, y es que el Señor sí se agrada en los sacrificios. El Señor sí quiere que hagamos sacrificios. La palabra de Dios dice que somos sacrificio vivo delante de Él, ¿no? Y que nos ofrezcamos como sacrificios vivos delante de Él. Entonces, a Dios sí le agrada el sacrificio. Él lo ve, Él lo toma en cuenta, Él lo valora y lo recompensa. Pero, ¿qué pasa cuando uno solo se queda en cumplir el sacrificio nada más? Y después de que lo cumpliste, vuelves a tu mismo hábito pecaminoso. Vuelves a lo mismo, en otras palabras. Ahí, tristemente, no se está logrando el objetivo anhelado, ¿no? Nosotros realmente ayunamos para que nuestra carne mengüe, para que nuestro egocentrismo, para que nuestra naturaleza pecaminosa egoísta mengüe, ¿verdad? Y podamos hacer germinar en nosotros los frutos del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo dominándonos, ¿verdad? Y no nuestra carne, y no nuestro propio entendimiento y más, ¿no? Entonces, es importante por eso ofrecernos como sacrificio vivo delante de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros solo lo vemos como una meta por cumplir y la cumplimos? Pero ¿qué pasa si después de cumplir esa meta no tenemos la disciplina, no continuamos con esa disciplina que necesitamos como cristianos? Ahí estamos fallando. Eso es lo que el Señor me revelaba, que no es que el Señor no quiera que hagamos sacrificios. Y en esta historia vemos que el rey Saúl había obedecido a medias y había dado en sacrificio parte del botín, o sea, los animales. Había dado en sacrificio al Señor, pero el Señor le dijo, destruye todo. Pero él decía que no había desobedecido porque él había adorado a Dios, había dado sacrificio a Dios con esto que no había destruido, ¿no? Y el Señor le dice, estoy muy triste contigo. El Señor dice, estoy arrepintiéndome de haberte escogido como rey, porque pareciera como que no tenía temor de Dios, no tenía discernimiento, pareciera como que él estaba simplemente dejándose llevar por su propio entendimiento y no
había obedecido al Señor. Aquí podemos entender que el Señor lo que quiere de nosotros es disciplina y que entreguemos todo nuestro corazón en lo que hacemos para Él. Si yo voy a dar algo en sacrificio a Dios, yo lo doy no solo como un ritual, no solo por cumplir, no solo porque, me formaron desde niña para ser cristiana y es lo correcto y así yo no quiera, tengo que hacerlo. No, sino con todo el corazón, con alegría, esperando que haya un resultado después de el sacrificio, esperando que podamos permanecer y habitar en esa verdad que se empieza a grabar en nuestro corazón, que se siembra en nuestro corazón, y que podamos hacer de esa verdad un nuevo hábito en nuestra vida, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de ver las cosas, una nueva perspectiva en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que logremos cuando demos un sacrificio a Él. No solo que cumplamos el sacrificio y ya, porque a veces pasa, y he visto a muchas personas que se esfuerzan todo, dan todo de ellos para cumplir 3 días de ayuno. Y lo logran, pero no se trata solo de decir, Señor, yo te puedo dar este sacrificio, yo puedo dejar de comer y ya. No, se trata de qué cambio, qué transformación, qué obra hermosa hizo el Espíritu Santo en tu corazón en esos días de ayuno. ¿Cómo sales del ayuno? ¿Sales igualito o realmente te dejaste moldear por Dios? Eso es lo importante, que tú puedas salir del sacrificio para tener las fuerzas de vivir una vida en disciplina delante de Dios, para que puedas permanecer en el amor de Dios y en obediencia a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que entendamos, que interioricemos y que logremos cuando demos un sacrificio. No que lo demos por dar y ya, ¿no? Y acá el rey Saúl había dado un sacrificio, pero no había dado todo su corazón en esta situación, porque él no había obedecido al Señor. Y todo el corazón es decirle, Señor, ¿está bien cómo estoy haciendo las cosas? Eso es lo que el Señor valora. La obediencia, la postura del corazón, eso es lo que el Señor valora. Que tu corazón realmente quiera agradarle a Dios. Y no solo hacer algo que es como un ritual, ¿no? Solo por cumplir. Espero que esta palabra te haya bendecido y te espero para una próxima meditación para poder comprender juntos la palabra de Dios. Bendiciones.